Entonces, continuamos con gestión de requisitos. Vamos a profundizar estos conceptos. Ya hablamos de que Jira va a ser la herramienta que vamos a utilizar para la entrega de hoy en 8 de los requisitos primer nivel no refinados, ¿no? El requisito que ustedes van a escoger como desarrolladores, que van a escoger un compañero del equipo que siguen como su diseñador y que van a escoger dentro de su propio equipo un partner para trabajar ese requisito y los otros cuatro van a ir desarrollando las cuatro tipos de pruebas para cada uno, ¿no? Esa es es el escenario que también lo vimos dentro de la presentación, el primer día de esta semana que retomamos clase a nivel de proyecto, que vamos a trabajar con un proceso de cruces que formalmente se llama crossover, que crossover es el vulgar en Cayapa, donde todos le vamos a caer a un requisito, y cross pollination, que significa polinización, que tiene que ver con, el origen es de botánico, es como abono, es como abonar varias plantas con el mismo abono. Entonces, vamos a trabajar con algo de eso que igual yo la semana que pasada vamos a profundizar con esos términos cuando luego tengamos que hacer los switcheos que se van a preparar en proyecto. Pero en ese proceso se trabaja con lo que es los tipos de incidencia y los estatus de historias de usuario y el criterio de aceptación. Repetimos los criterios de aceptación acá. Lo vamos a estar repitiendo como repetimos ICID, que lo nombramos en las clases y porque puede ser alimentado por varios caminos. Un tipo de incidencia tanto en Jira como en otras herramientas es un elemento que nos puede ayudar a diferenciar em, categorías. El EPI, por ejemplo, es un tipo de incidencia que maneja una, un consolidado de historias y que se puede dividir en historias más pequeñas. Una historia de usuario es un tipo de incidencia, es un requisito expresado desde la perspectiva del usuario utilizando Scrum. Y a su vez puede ser mayormente refinado para, digamos, se refina aún más para picar historias de usuario. Hacer una historia grande, por ejemplo, la historia hicimos un ejemplo con el módulo de constancia, el módulo de odontólogo que por ahí un equipo tiene ese sistema. Ajá, bueno, tenemos la historia grande, es hacer la historia de un paciente. Bueno, podemos picar eso como l- la parte de los antecedentes de salud de un paciente. Entonces, forma parte de la historia del paciente. Ah, mezclando los términos de historia de usuario, pero es historia de paciente en el caso del producto. Pero es un subsegmento de eso. Entonces, una historia puede ser refinada y picada tanto como sea posible. Para tener tareas, que es las tareas, entonces son tareas pequeñas, unidades de trabajo que nos pueden clasificar, que no se pueden clasificar en otro tipo de incidencia porque son tan pequeñitas como que ya es la acción. Vamos a hacer la actualización del ICE, vamos a crear el método de seguridad, dame el token, git token, digamos, ya es un nivel de detalle mucho más abajo. Los problemas como los bugs, que son las incidencias, también forman parte de la categorización del tipo de incidencia y las subtareas que son tareas secundarias que se pueden añadir a otro tipo de incidencia, ¿no? Como las subtasks. Em, entonces, un bug se identifica porque son inevitables. Eso, de hecho, dice tú que nos dice que, bueno, que es una falacia decir que el sistema está 100% sin bug. Hay un porcentaje mínimo de error siempre en todo producto y puede estar pasando que hay un bug que no hemos encontrado. Ah, qué bien, Diego. ¿Ese es equipo? ¿Qué equipo? C, equipo C, tiempo de complejidad. Ok, entonces. Es importante que lo tengamos claro los equipos BIA porque eso forma parte de la entrega de los requisitos, la definición de requisitos. Inicialmente tiene una ponderación y eso forma parte de la entrega. Entonces, deben estar pesados, ser medir el backlog, pues, aunque luego puedan ser refinados y picados más abajo.
Ok, resulta que los BOC y en ISTQB, que es la Certificación Internacional de Control de Calidad, bueno, para mí fue un golpe duro cuando vi ese cuando me certifiqué con ello, porque yo decía, no, tenemos que estar cero errores, no pueden haber, bueno, incidencias, que también es un término que uno utiliza eh, demasiado libremente, y es incidencia porque los errores se asocian a las personas, las incidencias al software. Eh, bueno, decía, mira, no, siempre va a haber error, siempre va a haber incidencias en tu producto. Tú vas a estar, estás en producción en ese producto, hay alguna incidencia que no ha sido detectada. Y ahí es donde tienes que llegar, a que no haya ninguna incidencia en tu software que pueda ser, que ese camino no sea encontrado y que tu producto, el nivel de calidad sea en base a, en base a que no hay un flujo que me genere problemas al usar el sistema en este momento. Pero siempre van a haber como bichitos ocultos, que es de donde viene Bok, de bichitos ocultos, problemitas que nadie ha encontrado ni encontrará. Entonces, por eso es que se habla de la falacia del 100% del 100% de cero Bok, ¿no? Entonces, los gestores de requisitos permiten identificar, priorizar y resolver estos problemas. Entonces, lo primero que hacemos es, bueno, después que hay un desarrollo, internamente se tiene, se tiene personal que especializado en esto. Ah, fíjense, aquí están los issue type, history, task, bug, history y epic. Creamos un bug cuando estamos enfocados en resolver la calidad del producto y decimos, mira, no se hace login. Ay, yo probé y no logré loguearme. Y capaz que es un problema de datos. Entonces, ¿qué pasa con un bug? Un bug debe ser bien explícito en sus características. Este es el concepto general del tipo. En futuras clases vamos a ver la especificación de los atributos de un blog. Así como hoy estamos viendo, o hemos visto los atributos de un history y de un criterio de aceptación dado cuando entonces, o como el blog también tiene características. Estos los vimos muy someramente en ATI 1 y con Jira vamos a profundizar sobre cómo crear Bob y sobre todo la trazabilidad de un Bob, ¿ok? Mejoras continuas. La mejora continua es clave para el éxito. Los gestores de aplicaciones como Jira, GitPro y otros productos que existen en el mercado eh, nos facilitan la implementación de mejoras a través de la recopilación del feedback. Esto asegura que los productos evolucionen y se adapten a las necesidades del usuario. Por ejemplo, el GitPro es una herramienta que es basada en web que utiliza diagramas de Gantt para la planificación y gestionar proyectos. Y es compatible con Jira, con Google Drive, con Slack. Que por allí alguien creo que decía que usaba Slack la vez pasada. Assembly, que es otra herramienta que nos permite gestionar seguimiento de requisitos, es una plataforma de gestión de proyectos que tal cual nos permite gestionar requisitos y hacer el seguimiento de errores y y colaboración de equipo, porque nos permite asignar ciertas actividades a diferentes colaboradores. Active Call, que es otra herramienta, también de gestión de proyectos, también con colaboración de equipo, tiene como característica principales que se adapta a metodologías ágiles. Eso es cuando hablamos de eso es porque las herramientas pueden generar board, dashboards y boards para usar Canvas en el workflow del manejo de actividades. DomDom, por ejemplo, aquí la tengo, DomDom es otra herramienta que es simple y también cumple la misma característica, igual que Facebook, que también tiene GAN para manejar y permite tableros Kanban. ¿Ok? Entonces, al final, cada una de estas herramientas, así como Trello o como GitHub, nos permite tener una
una manera gráfica de visualizar los avances de mi gestión de requisitos. Pero también hay que acotar que una de las grandes ventajas de varias de esas herramientas es que son personalizables y podemos adaptar los tableros y los campos y los flujos de trabajo según las necesidades de su propio proyecto. Entonces, por ejemplo, en mi caso, en Jira, cuando la he usado como product owner, me enfoco en los dashboards o las herramientas o las personalizaciones que tienen que ver con los productos, lo que acabamos de decir. Avancé el 20% en el EPITAL. El history tal fue cerrado y pesa 5 puntos. El history grande, es como del módulo de seguridad, ya todos esos están listos. Llevamos 5 sprint. No, llevamos 10 sprint. Vamos en el sprint cuarto. En el sprint 45 es que vamos a hacer las pruebas de rendimiento. Digamos, se personaliza de una forma que yo pueda tener la información de mi producto. Pero, por ejemplo, si mi rol es como Scrum Master, yo me enfoco un poco más en cuántos puntos está haciendo tal programador o las pruebas de QA ya se lograron cerrar a nivel de la cobertura que se habían establecido. Hay otras herramientas que, por ejemplo, en el caso de Atanasia está Atlassian. Zepli, que es una herramienta que se integra con la parte de pruebas y Jira, así como también lo hace GitHub. Entonces, dependiendo de las necesidades de cada uno, puede personalizar de diferentes formas estas herramientas con tableros, campos, flujos de trabajo o necesidades específicas de su proyecto. Por ejemplo, aquí se crea un issue, una technical activity, actividad técnica. Y aquí puedo indicar, bueno, aquí se completó el sprint y hay acciones propias para cada uno de esos workflows, ¿ok? Incluso en el caso de Jira se puede crear nuevos type issue. Y recuerdo, si mal no me falla mi memoria, por ejemplo, en el caso de Jira, para poder tener estadísticas en un proyecto real, nosotros, porque eso lo hacen los administradores, creamos un issue improvement, que es mejoras. Además de Bob, improvement. Entonces, bueno, un punto importante. Hay herramientas que tienen etiquetas y nos permiten manejar los EPI a través de esas etiquetas, pero por ejemplo, en el caso de Jira en particular, tiene algo que se llama links. Linkeamos el history con el Bob y si creamos el tipo nuevo que es improvement, linkeamos los improvements de ese history o podemos tener un EPI. El EPI está compuesto por varios history y un history se dividió. Entonces podemos tener el linkeo, que el linkeo es como los enlaces entre el history A.1, history A.2, history A.C, que es sobre el mismo componente de seguridad, pero que hemos picado para poder pensar de mejor manera. Y bueno, y resulta que el History A.5 tuvo un bug y el History A.3 tuvo un improvement. Entonces, una mejora recomendada por el área después que vimos el review. Entonces, todo eso es posible hacerlo a través de las herramientas, haciendo customización de los tipos de issue, de los tipos de elementos, de trabajos que se utilizan dentro de mi herramienta. Además, no solo el tipo de issue, sino el estatus también, el flujo de trabajo. Entonces, los flujos de trabajo, o son los estatus de la historia, tú podrías decir, bueno, mi historia es abierta, en progreso, revisada, completada y rechazada. Pero también podríamos utilizar los términos de esta lista que se utiliza mucho, ¿no? El DOR está ready para poder meterla dentro de mi backlog. O está en refinamiento, no, bueno, esa fue reabierta. O incluso hay product owners que las manejan como historia fase uno fase dos. Entonces, todo esto, por default, por ejemplo, en el caso de Jira, trae y la mayoría de los workflows de administración de requisitos traen
Open, In Progress y Done. Y uno personaliza esos flujos agregando, por ejemplo, el revisado es QA, podría ser un flujo de QA. O podría ser QA funcional y QA de rendimiento. O rechazada. O asociarle un bug porque fue rechazada. ¿Me explico? Entonces, los flujos de trabajo son necesarios y son cruciales porque permiten visualizar el progreso de las tareas, nos permiten agrupar para poder hacer análisis estadísticos sobre el avance del proyecto, particularmente identificar cuellos de botella y áreas de mejora. ¿Ok? Si, por ejemplo, yo tengo muchas tareas en QA, wow, aquí o hago estrategias de cambio de recursos hacia a que me apoyen en hacer más QA porque ese es el cuello de botella, necesito más QA o si veo que hay muchas improbres porque desarrollo es el que tiene ciertos cuellos de botella, entonces bueno, tengo que buscar más programadores o hago procesos de switcheo como el que vamos a ir trabajando dentro del proyecto de ATI 2 que lo podrán entender un poco más en la práctica, ¿ok? Pero con estas métricas basadas en la tipificación de mi flujo de trabajo, se pueden tomar decisiones en el proyecto. ¿Cómo personalizamos un workflow en algunas herramientas de gestión? En este caso en Jira, bueno, tenemos este caso de el módulo de login. Tengo un manager workflow que maneja un create, un to do, un in progress, un está en QA y además, ¿qué personalizamos? ¿De dónde puedo ir a dónde? Por ejemplo, de QA puedo devolverlo a To Do, porque tiene que volver a pasar in progress por el área de desarrollo. Entonces, esos son lo que es los workflows, son flujos de trabajo en español, se utiliza mucho el término. Incluso hay, en mi caso, el magíster que yo realicé, se trata un poco, Business Process Manager, se trata de procesos, de workflow, de flujo de trabajo que tienen que ver con desarrollo de software. Entonces, más o menos es la misma filosofía. Cómo a través de manera gráfica vamos manejando un proceso de desarrollo por cada tipo de issue que puede tener una personalización diferente. Entonces, aquí luego para eso tenemos que después puedo validar, bueno, cuáles son mis issues abiertos, cuáles son mis incidencias abiertas y armar de allí estrategias para entender cómo van mis sprints. Y en el caso de Jira tiene una cantidad de reportes que nos permite identificar en cada uno de los estatus está dentro del sprint. Incluso en el caso de Jira trabaja con SQL estándar, digamos, se puede manejar consultas a través de SQL para generar reportes específicos y no solo a nivel de un usuario específico, sino de todo el grupo o de sprint a futuros planificados, que ahí es donde yo le decía que se puede de alguna manera casar eh, o apoyar metodologías ágiles que tú manejas Sprint en Jira con una metodología de entrega a largo plazo donde involucras a varios sprints o un MVP. Entonces, eso también es posible consultarlo a través de mi manera gráfica. Evidentemente, los criterios de aceptación forman parte y garantizar que ellos se cumplan nos permiten, deben estar como implícitos dentro de mi workflow de trabajo. Si yo tengo un history, va a tener un estatus de estar listo o no, basado en que se cumplieron esos requisitos de aceptación. Se verifica que el trabajo realizado cumple con las necesidades y la entrega. Como les decía, se generan informes y métricas que además nos ayudan a entender la salud del proyecto en el momento específico, e identificar tendencias y tomar decisiones informadas de mejora continua. La, en general, las herramientas de gestión nos ayudan al aumento de la productividad si la sabemos utilizar. Si tenemos claro y sabemos cómo gestionar las tareas y los requisitos, nos ayudan a que podamos enfocarnos en lo que realmente importa. De hecho, el equipo tiene foco en el sprint específico. El product owner va viendo el futuro y va viendo los otros
los otros requisitos en su product backlog que pueden estar no categorizados por futuros sprint, ¿verdad? Entonces, es lo que nos importa, la productividad. Mejoramos la colaboración porque son herramientas que son interactivas, que interactúan, que varios participan, que de incluso ese cambio de estatus está condicionado a que, bueno, mi desarrollador es el que tiene los estatus in progress y mi to do, mi QA es cuando tengo a alguien que está haciendo las pruebas. Nosotros podríamos personalizar por el tipo de las cuatro pruebas que tenemos ahí en mi definición de listo por workflow para que sea una cadena y diferentes colaboradores vayan participando. Entonces, evidentemente, centralizar los requisitos, fomentar la colaboración, permite los comentarios, permite interactuar, que es otra de las características de estas herramientas, que por cada requisito puedes ir colocando comentarios y observaciones. ¿Cómo integras? Bueno, integras herramientas como con Confluence, con Slack, con sincronización, lo hemos estado diciendo durante toda la clase, y eso nos da una vista global de diferentes herramientas en el proceso para trabajar en la colaboración del equipo. ¿Qué es importante considerar? Que para sacar el máximo de provecho debemos considerar las etiquetas, los filtros, los tableros personalizados, organizar nuestro workflow, tratar de que esté siempre priorizado y pesado lo más que podamos, para tener un board, eh, un dashboard, que hacer dashboard personalizados según nuestros intereses. Cada herramienta tiene potencialidades diferentes y que nos va a permitir hoy en día que podamos haber trabajado en AT1 con GitHub y Canvas, y vamos a trabajar en Jira con un workflow personalizado, que es otra herramienta de gestión, comparar, ver cómo hemos mejorado en las técnicas de seguimiento de gestión de requisitos y tener un comparativo de diferentes herramientas del mercado, que en las líneas generales se parecen mucho, pero que uno tiene fortalezas y otras tienen debilidades, digamos, que cada cual puede tener un alcance diferente, pero que si sabemos trabajarlo, nos va a ayudar en esos procesos. En fin, el apoyo del proyecto en la gestión de requisitos implica proporcionar recursos, capacitación, asistencia de los equipos de proyecto para asegurar el éxito del proyecto. Y eso puede incluir asignación de recursos, que asignarles las tareas a cada uno, capacitación, formación de herramientas y técnicas de gestión de requisitos, asistencia continua, que significa proporcionar el apoyo para resolver cualquier problema, y en líneas generales, estas herramientas de gestión, es decir, que necesitamos tener gestión sobre las herramientas de gestión, y es lo que yo les ofrezco en ese sentido. Voy a ver si hago un manualito de Jira, para la entrega del viernes que viene la tengan disponible. Inicialmente, como les digo, los requisitos se trabajan en Word, esa es la práctica, o en una documentación aparte, antes de alimentar mi backlog. Luego, además, los requisitos maduran y entonces tienes una versión y se dividen las historias. Usas épicas, historias de usuario para de manera más efectiva. Significa también un poco ir refinando esas historias y tener una buena gestión de esos requisitos a través de una herramienta administrativa. Les va a ayudar a tener una mejor productividad y que el equipo pueda alcanzar los objetivos del proyecto con éxito. ¿Ok? Se entiende la importancia de las herramientas de gestión y de su uso, digamos, de todas los facility que nos proporcionan, el manejo de workflow, el manejo de flujo, el manejo de estatus, el manejo de tipos de incidencias, y cómo debemos potencializar eso, de estadísticas, de dashboard, potencializarlo para poder hacer un buen manejo del proyecto. Y la realidad es que todos le metemos manos a ese backlog, pero va a haber alguien que inicialmente arme como la maqueta general, que es una tarea general, ¿no? Como un administrador que haga eso. Entonces se entiende, y bueno, si no hay dudas al respecto, cerramos. Creo que solo me falta ayudarles con con el Jira, y aquí están los recursos y gracias, y eso sería, ¿sí? Vamos a usar otra herramienta, vamos a potenciar nuestro conocimiento sobre gestión de proyectos con otra herramienta. Esa es la conclusión, y vamos a utilizar Jira en este semestre.